salvación. Con fidelidad, oración y fe, asistiré cada sábado con emoción y una grata ofrenda traeré. Hola amigos, ya hemos llegado a la lección número 4 de nuestro estudio del libro del apóstol Pablo a los Gálatas. Bienvenidos a Orientaciones para Maestros de Escuela Sabática. Esta lección lleva por título Justificación solo por la fe y está basada en el capítulo 2 y versículos 15 al 21. En este punto ya estamos llegando al centro mismo de la temática que motiva a Pablo, guiado por el Espíritu Santo, para clarificar el concepto de salvación. Porque no olvidemos que este es el punto: ¿cómo el hombre puede ser salvo? Y de acuerdo hasta lo que aquí hemos estudiado, solo se nos presentan dos alternativas: la justificación por la fe o la justificación por las obras de la ley. De modo que en esta lección es necesario comprender claramente algunos conceptos asociados a esta temática, tales como justicia, justificación, fe, obras, ley, etc., para entender exactamente lo que Dios pide y el concepto real del Evangelio. Comprendiendo esto, podremos entender claramente cuál es la enseñanza de Pablo respecto a la salvación. Recordemos que Pablo le está escribiendo a los Gálatas sorprendido por cuán rápido abandonaron el evangelio que les había predicado, adoptando las enseñanzas de maestros judaizantes que señalaban que era necesario cumplir con las leyes ceremoniales y ritos que identificaban a los judíos como hijos del pacto, tales como la circuncisión y otros. En su carta, Pablo comienza argumentando que el evangelio que él predicaba no era por enseñanza de hombres, sino que Dios mismo se lo había encomendado por medio de una revelación de Jesucristo. De modo que se esfuerza en defender su apostolado como un imperativo divino y no como una comisión dada por la iglesia de Antioquía o alguno de los apóstoles. Él relata que por orden divina viajó a Jerusalén a clarificar esta situación y expresa que en esa ocasión todo quedó muy claro respecto a cuál era el evangelio que debía predicarse entre los gentiles y que los apóstoles, que eran considerados columna de la iglesia, le dieron la mano en señal de que todo estaba bien y que mientras él se dedicaba a trabajar entre los gentiles, ellos lo harían entre los judíos. Hasta aquí todo iba bien. Incluso el texto relata que el apóstol Pedro viajó a Antioquía a visitar a los nuevos conversos y se relacionaba con ellos como sus hermanos en la fe, comiendo con ellos y confraternizando sanamente. Aparentemente Pedro tenía bien en claro que esa diferencia que los judíos hacían con los gentiles como personas inmundas, motivo por el cual no se relacionaban con ellos, con la muerte de Cristo había desaparecido. Incluso para ello se le había dado una visión que le hizo entender que para Dios no hay acepción de personas. Esta misma temática, abordada también en el Concilio de Jerusalén, le dejó claro que todo ser humano puede ser salvo a través del sacrificio de Jesús, aparte de cualquier tipo de obras, llámese comidas, bebidas o la antigua práctica judía de la circuncisión. Sin embargo, el apóstol relata que surgió una situación bastante incómoda, donde incluso Pablo tuvo que reprender públicamente a Pedro porque, además de llamarle hipócrita, consideraba que su actitud atentaba nuevamente contra la pureza del evangelio. Los eruditos no están totalmente de acuerdo si los versículos 15 al 21 forman parte de la reprensión que Pablo le hizo a Pedro o solamente al escribirle a los Gálatas está parafraseando la situación. Pero una cosa está más que clara: en estos textos Pablo nos deja dudas cómo el hombre puede ser salvo. Veamos. Lo primero que Pablo remarca es la diferenciación que normalmente se hacía entre judíos y gentiles. El versículo 15 dice: nosotros, judíos de nacimiento, y no pecadores de entre los gentiles. Es decir, no niega la distinción tradicional existente entre estos dos grupos, los judíos y los gentiles. Como todos sabemos, los judíos fueron elegidos por Dios, depositarios de su ley, y disfrutaban de los beneficios de la relación de pacto con Él. Pero esto no significaba que ellos eran los únicos que podrían ser salvos, como muchos pensaban, o que no eran pecadores, sino que más bien fueron elegidos para ser la luz del mundo, o usando un lenguaje cristiano,
para que ellos cumplieran la misión de anunciar o predicar al resto del mundo el plan de salvación. Por otra parte, los gentiles eran pecadores, así como los judíos también eran pecadores, que estaban fuera de las promesas del pacto. En ese sentido, Efesios 2:12 dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero volviendo al capítulo 2 de Gálatas, luego de mencionar a estos dos tipos de personas, judíos y gentiles, Pablo deja más que claro que solamente hay una sola forma para ser salvos, indistintamente que los cristianos judíos tuvieran algunos privilegios espirituales como los mencionados anteriormente. Él dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Gálatas capítulo 2, versículo 16. Notemos lo que dice este versículo, pues aquí está la esencia del Evangelio. Pablo está planteando cómo el ser humano puede ser justificado y para enfatizarlo lo hace contrastando dos posibilidades. Número 1, por las obras de la ley. Número 2, por la fe de Jesucristo. Entonces, claramente dice que el hombre no es justificado por las obras de la ley y remarca en el mismo versículo que por las obras de la ley nadie será justificado. Pero eso no es todo, porque lo central de este texto plantea que el hombre es justificado solamente por la fe de Jesucristo. Y para que esto sea efectivo, todos necesitan creer en Jesús como Salvador. Y para no dejar en duda de que los cristianos judíos se salvaban de una manera distinta que los gentiles, dice: nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Entonces, lo que está planteando Pablo es que todos los hombres, ya sean judíos o gentiles, para ser salvos o justificados, necesitan creer en Jesucristo. Y lo que nos justifica delante de Dios el Padre es la fe de Cristo y no las obras de la ley. De alguna manera Pablo está aquí respondiendo al clamor expresado 1500 años antes de Cristo en la pregunta formulada ahí en el libro de Job capítulo 25 y versículo 4, donde leemos: ¿cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? Pablo dice que somos justificados solamente por la fe de Jesucristo. Y esto es solamente posible por la gracia de Dios. De otra manera, la muerte de Cristo hubiera estado de más. Textualmente leemos: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Gálatas capítulo 2, versículo 21. Es decir, volver al sistema legal de justificación por obras anularía todo lo que se ha recibido mediante la gracia de Dios por la fe en Jesucristo. Pablo se niega a acceder, aunque sea por un momento, a las exigencias de aquellos que, como Pedro y los judaizantes, insisten en volver a las obras de la ley como base para la justificación. Pablo está planteando que si por las obras de la ley uno pudiera obtener todos los beneficios que vienen por medio del Evangelio, el plan para la salvación del hombre, por medio de Jesús, habría sido innecesario. Revisemos ahora algunos conceptos semánticos que nos ayudarán a afinar nuestra comprensión de lo que venimos diciendo. Primero notemos que en los versículos 16 y 17, Pablo usa 4 veces la palabra justificación. Y esta palabra está asociada a las palabras justicia y justo. La palabra justificación es un término legal, utilizado en la corte y tiene que ver con el veredicto que pronuncia el juez cuando una persona es declarada inocente de los cargos levantados en su contra. Es lo opuesto a condenación. Además, debido a que las palabras justo y recto provienen de la misma palabra griega, el hecho de que una persona sea justificada
significa que la persona también es considerada justa. Por ende, la justificación implica más que el simple perdón o la absolución, es la declaración positiva de que una persona es justa. Así que cuando Pablo dice que todos somos justificados por la fe de Jesús, está diciendo que gracias a Jesús nuestros pecados son perdonados, somos declarados inocentes y se nos considera justos. Y todo esto completamente aparte de lo que podamos hacer, llámese participar de algún rito, hacer buenas obras, asistir a la iglesia, leer la Biblia o guardar los mandamientos. Aunque estas cosas sean buenas en sí, no tienen nada que ver con nuestra justificación y salvación. Pablo dice que somos justificados por la fe de Jesús y nada tienen que ver con las obras de la ley. ¿Y cuál es el significado de la frase obras de la ley? Para entender esto, primero digamos que Pablo usa abundantemente la palabra ley, nomos en griego, pero lo hace para referirse a varias cosas diferentes. Por ejemplo, para referirse a los 5 primeros libros de Moisés que nosotros conocemos como Pentateuco, al Antiguo Testamento completo o a diversos mandatos del Señor. Así es que la frase las obras de la ley probablemente implique a todos los requerimientos que se encuentran en los mandamientos dados por Dios por medio de Moisés, ya sean morales o ceremoniales. En otras palabras, lo que Pablo está expresando es que no importa cuánto nos esforcemos por seguir y obedecer la ley de Dios, nuestra obediencia nunca será suficiente para que Dios nos justifique, para declararnos justos ante Él. Y esto está en total armonía con el profeta Isaías, cuando dice que todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Isaías 64:6. O con Jeremías, que declara: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Jeremías 2:22. Y apreciados amigos, todo esto es así porque la ley de Dios requiere absoluta fidelidad en pensamiento y acción. No solo parte del tiempo, sino todo el tiempo. Y no solamente para algunos de sus mandamientos, sino para todos. Y esto para el ser humano pecador es imposible de realizar. Pablo, escribiendo a los romanos, dijo, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Romanos 3:10. Sin embargo, la Biblia afirma que hay solo una persona que pudo ser completamente fiel a los mandamientos de Dios: nuestro Señor Jesucristo, el justo. Pablo, escribiéndole a los filipenses, presenta esta misma verdad, remarcando que podemos obtener la justicia por la fe de Cristo. El texto dice: y ser hallados en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Filipenses 3:9. Noten que de acuerdo a este texto podemos tener justicia propia, que de acuerdo a Isaías es como un trapo de inmundicia, o bien la justicia que es de Dios por la fe de Cristo. Parece que de acuerdo a lo que escribe Pablo a los Gálatas, algunos judíos cristianos sentían que la fe no era suficiente por sí misma, debía complementarse con la obediencia, como si nuestra obediencia agregara algo al acto mismo de la justificación. Visto de ese modo, parece que ellos entendían que la justificación era por la fe más las obras. Pero la forma en que Pablo contrasta repetidamente la fe en Cristo con las obras de la ley indica su fuerte oposición a este enfoque de tanto esto como esto. Sin dudas que la fe, y la fe sola, es para Pablo la base de la justificación. Pero además, la fe no es simplemente un concepto abstracto, sino que está conectado inseparablemente con Jesús. La frase que aparece 2 veces en Gálatas 2:16 y que se traduce como la fe de Jesús, desde el punto de vista del griego del Nuevo Testamento, también se puede traducir perfectamente como la fidelidad de Jesús. Así es que lo que está haciendo Pablo, de algún modo, es contrastar las obras de la ley que nosotros realizamos y las obras de Cristo realizadas a nuestro favor, las obras que Él, por medio de su fidelidad, ha hecho por nosotros. Recordemos que el Señor Jesucristo no solo vino a morir por nosotros, sino también a vivir por nosotros. Es por eso que su vida santa nos es acreditada y somos considerados justos, y nuestra vida pecaminosa la asume Él, pagando con su vida por nuestros pecados. Así que no somos justificados sobre la base de nuestra fe, sino sobre la base de la fe de Cristo por nosotros, de la cual nos apropiamos por la fe. Cristo hizo
lo que nadie hizo, solamente Él fue fiel a Dios en todo lo que hizo. Nuestra esperanza está en la fidelidad de Cristo, no en la nuestra. Por otra parte, está nuestra propia fe que se aferra a las promesas que tenemos en Cristo. Pero, ¿qué es exactamente la fe? De acuerdo con las Escrituras, la fe bíblica, genuina, siempre es una respuesta a las promesas de Dios y se origina en un corazón conmovido por un sentimiento de gratitud y amor por la bondad de Dios. En Gálatas 5:6, Pablo dice que en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Así es que la fe obra en el creyente como una respuesta de amor a Dios y no es que realiza las obras para alcanzar la salvación. En Romanos 1:5, Pablo confirma la enseñanza de que la fe es una reacción de obediencia al amor de Dios. Es decir, la verdadera fe también afecta la manera en que vive una persona. El texto dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Así es que la fe es tanto lo que hacemos, como vivimos, y en quién confiamos, como también en lo que creemos. Pero Pablo también fue acusado que su evangelio de justificación solo por la fe animaba a las personas a pecar. El razonamiento era el siguiente: si las personas no tienen que guardar la ley para ser aceptadas por Dios, ¿por qué deberían preocuparse por su manera de vivir? Pero Pablo responde con fuerza: en ninguna manera. En Gálatas 2:17, aceptar a Cristo por la fe no es algo trivial. Al contrario, aceptar a Cristo por la fe es extremadamente radical. Implica una unión completa con Cristo, una unión tanto en su muerte como en su resurrección. Espiritualmente hablando, Pablo dice que estamos crucificados con Cristo y que nuestra antigua vida de pecado, enraizada en el egoísmo, ha terminado. En el versículo 20 lo expresa de esta manera: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y en Romanos 6:4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Así que la fe en Cristo, por lo tanto, no es un pretexto para pecar, sino un llamado a una relación mucho más profunda y rica con Cristo que lo que podría resultar de una religión basada en la ley. Estimados amigos, en resumen podemos decir: número 1, el comportamiento de Pedro en Antioquía sugirió que los expaganos no podían ser verdaderos cristianos a menos que se circuncidaran. Número 2, Pablo señaló la falacia de un pensamiento semejante, pues Dios no declara justo a nadie sobre la base del comportamiento, pues aún los mejores seres humanos no son perfectos. Número 3, es solamente al aceptar lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo que los pecadores pueden ser justificados ante sus ojos. Número 4, por lo tanto, somos justificados solamente por la fe de Jesús y no por las obras de la ley. Es decir, no en base a las obras de la ley, o sea, las obras ordenadas por la ley. Y esto se aplica tanto a judíos como a gentiles. Número 5, la fe hace que sea posible presentarnos delante de Dios y aceptar sus provisiones, otorgadas por medio de la muerte de Cristo, por nuestro perdón y restauración a una vida justa ante Él. Y número 6, por la fe debemos morir al yo y dejar que Cristo viva su vida en nosotros. Esto es todo por ahora, amigos. Que Dios les bendiga y les guarde y les ayude a compartir sabiamente su palabra de una manera sencilla pero profunda. Y si Dios quiere, nos encontraremos en un próximo estudio de la palabra de Dios.